Hoy estaremos respondiendo una pregunta que es muy recurrente en el pueblo cristiano. Muchas personas se la hacen, unos la dicen, otros se quedan callados la boca y luchan con aquella cuestión interna de si sí o si no. Y es el irse de una congregación, irse de una iglesia. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hay razones para o no las hay? Muy bien, hay algo que hay que definir primero. Una cosa es la iglesia del Señor, que está compuesta por todos los seres humanos del planeta Tierra que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que se someten a su voluntad, que se someten a su palabra, a sus mandamientos, y bueno, su vida va de acuerdo a los principios de la Biblia. Y otra cosa son las congregaciones, las organizaciones, las federaciones. Son cosas totalmente muy distintas. No podemos decir tal organización es la iglesia del Señor. No, por favor. Tal federación es la iglesia del Señor. No. Una cosa es la iglesia del Señor y otra cosa son las congregaciones. Muy bien. Sin embargo, obviamente nosotros nos congregamos en iglesias locales, en congregaciones que, bueno, en muchos casos pertenecen a organizaciones como tal. Y la pregunta es, yo me puedo ir de la iglesia, puedo cambiar de una iglesia a otra, puedo irme de un lugar a otro. Pero la respuesta a esa pregunta está en las razones. ¿Cuáles son las razones para tú irte o quedarte en la iglesia? Muy bien. Porque no existe iglesia perfecta. En todas vas a encontrar un detalle, porque aunque los seres humanos, nosotros los cristianos, tenemos a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas y todo lo demás, aún tenemos una naturaleza humana imperfecta, que nos hace seres imperfectos, que nos hace equivocarnos. Entonces, ¿la iglesia está compuesta por qué? ¿Por extraterrestres? No, está compuesta por nosotros, seres humanos, que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, que aún tienen imperfecciones. Iglesia perfecta no existe, y si existe, el día que nosotros lleguemos a ella la vamos a echar a perder. Muy bien, entonces no existe iglesia perfecta, no existe congregación perfecta, ¿sí? Pero sí hay razones bíblicas, por decirlo de alguna forma, para irnos de una congregación, para irnos de una iglesia como tal, de una iglesia local. Vamos a llamarle iglesia local, que tampoco es la organización o la congregación, porque en un pueblo hay 5, 6, 7 iglesias. Los que estén de acuerdo a la palabra de Dios y tengan a Cristo en el corazón, pues son miembros de la iglesia del Señor en ese lugar, ¿no? Entonces, hay razones para sí hacerlo y hay razones para no hacerlo. ¿Cuáles son las razones para no hacerlo? Bueno, que hay un hermanito que me cae mal, hay una hermanita que no tolero, cuando la Biblia dice sopórtense los unos a los otros. No me gusta como predica el pastor, no tiene ánimo, no tiene sazón. Hay unos hermanitos que no hablan, hay unos hermanitos que hablan mucho. No son razones para dejar la iglesia. Que en esa congregación no hay instrumentos musicales, no es razón para dejar la iglesia. Que el pastor de repente predica como muy duro, muy contundente, no es razón para dejar la iglesia. O personas que cambian de iglesia simplemente porque andan buscando un lugar donde prediquen lo que les conviene oír. Esa tampoco es una razón para dejar la congregación. Porque a veces queremos dejar la iglesia por razones superfluas, que se pueden solucionar orando, que se pueden solucionar estudiando la Biblia y sobre todo conversando al respecto con los hermanos y con los líderes como tal. Muy bien, ¿cuáles sí son las razones para irnos de la iglesia? Bueno, de la iglesia no, vuelvo a aclarar, no para irnos de la iglesia, para irnos de una congregación, para irnos de una iglesia como tal. El primer aspecto es el evangelio. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas: si uno de nosotros o un ángel del cielo les presenta un evangelio diferente a este, sea anatema.
¿Qué clase de evangelio predican en esa congregación? Porque si no es el evangelio de Jesucristo, si la salvación no depende de lo que Jesucristo enseñó, de lo que dijo que era la salvación, de lo que Dios le reveló a los apóstoles cuando escribieron las diferentes cartas, si no es el evangelio de Jesucristo, no tengo por qué estar en esa iglesia, no tengo por qué estar en esa congregación, porque es un evangelio distinto. Y cuando hay un evangelio adulterado, no estamos recibiendo palabra de Dios, no estamos recibiendo el alimento espiritual, y posiblemente muchas personas están creyendo que van a ir al cielo cuando sus almas están condenadas al infierno, porque están creyendo en un evangelio diferente. Otro aspecto válido para irnos de una congregación es la doctrina. Tiene que ver mucho con el evangelio, la parte doctrinal, la doctrina de la iglesia como tal. Si la doctrina bíblica, la doctrina que se predica en esa congregación no se ajusta a lo escrito en la Biblia, no se ajusta a la doctrina apostólica plasmada en la palabra de Dios, yo tengo que irme de ese lugar rápidamente. No tengo por qué permanecer ahí. Porque nosotros en la Biblia encontramos muchos pasajes que hablan de los falsos maestros, de los asalariados y de las falsas doctrinas. Dios condena la falsa doctrina. Entonces, en un lugar donde se predique una doctrina adulterada, que no es la doctrina bíblica, es un lugar donde nosotros no debemos estar. Tenemos que irnos de ese lugar. Sí hay iglesias que están predicando la palabra de Dios. Sí hay iglesias con doctrinas puras, doctrinas sanas. Sí las hay, sí las hay. Y bueno, ora al Señor y el Señor te mostrará dónde está esa congregación. Otra razón por la cual deberíamos dejar una congregación es por la parte, ¿cómo se los parafraseo? La parte del liderazgo. Voy a utilizar la palabra liderazgo, ¿sí? Donde en la iglesia utilizan la palabra liderazgo para que un grupo de personas de forma dictatorial, porque esa es la palabra, dictatorial, hagan lo que les da la gana con la iglesia, y el resto de hermanos tienen que estar allí sometidos con la cabeza abajo porque ellos son los líderes. Entonces, como son los líderes, pueden hacer lo que les venga en gana con la congregación. No. ¿Qué deberían hacer todos los hermanos de esa iglesia? Irse. Dios proveerá de un pastor que los alimente. Dios proveerá de un pastor que les dé palabra de Dios. Pero ese tipo de iglesia donde el liderazgo es un grupo de personas que se creen dueños de la iglesia y le hacen creer a los hermanos que son dueños de la iglesia, eso es un lugar donde no debes estar. Y bueno, otra razón no tan grave como esta es de repente, bueno, si tú te vas de una localidad a otra, pues tienes que cambiar de congregación, es obligatorio. Aunque hay pastores, conozco pastores que hacen que sus miembros, así se hayan mudado lejos, tengan que venir hasta su iglesia como tal, porque no pueden cambiar de congregación porque esta sí es la iglesia del Señor. Entonces, nada más por eso ya sabemos que no es. Porque la iglesia del Señor está compuesta por todos los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, si estás planeando cambiar de congregación, tiene que ser por razones válidas, tiene que ser por razones bíblicas, tiene que ser por cuestiones que no comprometan realmente tu integridad espiritual. Si hay falsa doctrina, si cambian el evangelio, si lo que hay es una total dictadura dentro de la iglesia, si no hay palabra de Dios, tienes luz verde para buscar una congregación donde puedas recibir el alimento espiritual no adulterado. Dios te bendiga.